vimos mucho, todo muy conceptual, todo lo que vimos fue muy conceptual. A ver. Empezamos a hablar de experimentos aleatorios. Primero, a modo de introducción, la teoría de conjuntos, para recordar o aprender definiciones básicas con respecto a lo que viene. Después empezamos a hablar de experimentos aleatorios, los comparamos con los experimentos físicos, por ejemplo, con resultados predecibles. Conocidos las condiciones del experimento, podemos predecir los resultados, eso pasa en la física, pero no pasa en los experimentos aleatorios. Los experimentos aleatorios se conocen las condiciones iniciales, no podemos predecir el resultado, pero sí cuáles son los posibles resultados. Esa es la gran definición de experimentos aleatorios. Luego el espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. A esto me refería con conocer los resultados posibles, o sea, conocemos el espacio muestral, el conjunto de los resultados. Tiro la moneda, el espacio muestral, cara o seca, tiro el dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Observo a una persona durante 10 años, si vive o si muere, el espacio muestral es supervivencia o muerte, robo o no robo, etc. Cantidad de elementos del espacio muestral, que es un suceso, como subconjunto del espacio muestral. Y después empezamos con probabilidades. Dijimos que era una medida de la certidumbre que está asociada a la ocurrencia de algún evento o suceso. Y se expresa como un número entre 0 y 1. También dijimos que entre nosotros podemos hablar de porcentajes. Pero matemáticamente se lo toma como un número asociado a algún suceso entre 0 y 1. Vimos que para el cálculo de probabilidades había una definición clásica de Laplace, que es la más común, la que probablemente todos conozcan, aunque no sea formalmente, la conocen. Todos saben que si tiramos un dado, la probabilidad de que salga 1, por ejemplo, es 1 en 6, un sexto. Un caso favorable relacionado a ese suceso, salir 1, sobre los 6 posibles. Si quiero analizar la probabilidad de que salga par, en este caso los casos favorables de ese suceso, salir par, son 3, hay 3 números pares entre 1 y 6, y los casos posibles, los 6, los mismos 6. 3 sextos, 50% probabilidad de salir. Esto supone sucesos individuales equiprobables. O sea, estamos hablando de una probabilidad teórica perfecta. Bien. Y después una probabilidad, según el concepto frecuentista, que no es más que una probabilidad empírica, es medida. Repito la experiencia una cantidad significativa de veces y voy llegando a un valor de probabilidad. Cuando n tiende a infinito, o sea, n siendo números de repeticiones del experimento, por ejemplo, tirar un dado, voy viendo que esa relación que hay entre la frecuencia en que sucede ese suceso, en que ocurre ese suceso, y la cantidad de veces de la experiencia, del experimento, me va a dar un valor de probabilidad, va a tender a un valor de probabilidad. Esas eran las dos experiencias que tenía que hacer hoy. Una de un cálculo de probabilidad empírica y otra de un cálculo según Laplace. Así que, bueno, cuénteme un poco. ¿Cómo le fue con eso? Acá hay algún alumno que me mandó la experiencia hecha.
Así que bueno, díganme. A mí, profe, me costó un poco el de los dados. A ver, dígame quién está hablando porque no sé. Sol, Soli. No sé. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar por eso, ¿eh? Con los dados. Acá estoy mostrando a alguien que me mandó la experiencia, así que voy a leer lo que creo que hizo. Fue tirando el dado y le puso, bueno, acá está el orden de las repeticiones de experiencia. Lo hizo hasta con 200 casos, así que viene bien para ver cómo evoluciona. Le puso un 2 cuando sale seca y le puso un 1 cuando sale cara. Estoy diciendo lo que hizo ella, ¿eh? Y bueno, entonces, la probabilidad de cara, vamos a ver cómo evoluciona. Si la primera tirada le salió seca, ¿cuál es la probabilidad de cara? 0. 0. La segunda tirada le salió de vuelta seca. ¿Cuál es la probabilidad de cara? 0. 0. O sea, 0 caras dividido 2. O sea, el número de casos favorables, en ese caso, son 2, la frecuencia relativa, si quieren, es 2 con respecto a 2 repeticiones del experimento. La tercera tirada le salió la primera cara, o sea, tiene una cara en 3 experiencias. Probabilidad de cara, 1/2. 1 sobre 3. 1/3, perdón. El cuarto le volvió a salir cara. Probabilidad de cara, 50. 50% 0,5, 50%. 2 de 4, 50%. ¿Ve cómo evoluciona? Bueno, a ella le dio en 50 tiradas, tenía 28 secas, 22 caras. O sea, la probabilidad de cara, como bien puso ahí, son 22 dividido en las 50 que llevaba hasta ese momento. 44% su experiencia con 50 casos, con 50 repeticiones de experimento. Con 200 casos, ahí lo hizo 200 veces, tenía 99 caras en 200 tiradas, N de 200. La probabilidad de cara, fíjense, ya está llegando al 50%. Entonces, en ocasiones puede ser exactamente 50, pero va a fluctuar alrededor de ese valor. O sea que cuando este número n, que es las repeticiones del experimento, tiende a infinito, el valor de probabilidad, si la moneda es perfecta, si las condiciones del experimento son las adecuadas, va a tender al 50%. Esto es la probabilidad empírica, medida, concepto moderno de probabilidad. ¿Me sigue? Sí. Sí. Acá les muestro un gráfico donde la misma experiencia de tirar la moneda, le voy mostrando cómo evoluciona el valor de probabilidad a medida que aumenta n, el número de repeticiones del experimento. Acá lo hice simplemente con 15 tiradas, pero fíjense, la probabilidad arranca acá en 0. Eso implica que el primer resultado fue cara o seca. 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 Entonces lo hice de esta manera para que lo vean, ¿ven? Ganar o perder. Ganar es sacar cara, por ejemplo. Entonces gané. 0 veces salió seca, 1 vez, 2 veces, 3 veces. El 1 se refiere a la cara, ¿no? Bueno, acá tenemos el acumulado para que lo podamos ir calculando. Y acá la probabilidad en cada caso. O sea, 0 con respecto a 1, lo pongo acá, lo repito para abajo, y ahí me va calculando las probabilidades. Y después hice acá un grafiquito para que vean cómo evoluciona ese valor de probabilidad en función del número de tiradas. Entonces es un gráfico con el cual pretendo mostrar eso. ¿Lo ven? Ven como al final, sí, cuando n empieza a aumentar significativamente, ese valor de probabilidad se va acercando a la probabilidad teórica. ¿Lo ven? Sí.
Bueno, con un número suficientemente grande de repeticiones del experimento, esto se va a ir acercando. ¿Qué pasa en el seguro? Y en gran medida lo que se usa es esto. Se mide la probabilidad como frecuencia relativa de que ocurra tal o cual suceso. Por ejemplo, robos. Hay algo muy importante para que relacione lo que ocurre en el seguro con esto. O sea, una póliza se puede considerar un experimento aleatorio. Una póliza se puede considerar un experimento aleatorio. Entonces, si yo tengo un experimento, por ejemplo, que es una póliza contra robo, las posibilidades es que ocurra o que no ocurra el robo. En ese sentido, puedo considerar que la siguiente póliza es la repetición del mismo experimento, con las posibilidades de resultados muy claras, que ocurra o que no ocurra tal cosa, que ocurra un suceso significativo, que dé lugar a un pago, o que no ocurra tal suceso significativo. O sea, los resultados los conozco, aunque no sé qué va a pasar. Yo en cada experimento, en cada póliza, no sé si va a ocurrir o no el robo. Entonces, ¿cómo establezco el valor de probabilidad? Simplemente me fijo dentro de la cartera cuántos robos han ocurrido en N repeticiones del experimento, o sea, en N pólizas. ¿Me sigue? Sí. Si mi cartera tiene 100 pólizas y han ocurrido 4 robos, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran robos, según este criterio frecuentista? Un 4%. 4%, 4 dividido 100. 4 casos favorables, en este caso definido el caso favorable como que ocurre el robo, sobre 100 posibles. ¿Lo ven? ¿Cómo he hecho para establecer la probabilidad de robos? Y criterio frecuentista, la he medido empíricamente. Después vamos a volver a hablar sobre ese valor. Si este valor de probabilidad es perfecto, fuese perfecto, entonces simplemente me basta considerarlo para los cálculos de la prima y ya está. La cosa es un poquito más complicada, pero básicamente es así, para que se vayan acercando a la realidad. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, consulta, ¿la mejor manera de graficarlo es este gráfico de líneas? Este es un gráfico que permite mostrar lo que quiero mostrar, que es justamente la evolución de ese valor de probabilidad, o sea, de frecuencia relativa, conforme aumenta el número de repeticiones del experimento, el número de tiradas en este caso. Entonces, para lo que quiero mostrar, este es el gráfico adecuado. La evolución de acuerdo al número de tiradas. O sea, el gráfico siempre tiene por objetivo mostrar algo. Lo que yo quiero mostrar es eso. Este es el gráfico adecuado para eso. ¿Me sigue? Ok. Bien. Siempre es conveniente hacer un esquema, un gráfico, algo que los ubique y que resuma el problema. Me pareció que este era el indicado para eso. Bueno, el otro ejercicio, a ver, tengo por acá alguno que me sirva. No. Denme un segundo, ¿eh? Este va a servir. En la guía que les voy a dar, vamos a ver el segundo ejercicio. El tema pasaba por lo siguiente. Estaba en el casino, tiran 2 dados, corríjame si no era eso lo que les di, porque ya
Estoy hablando con tanta gente al mismo tiempo que no me acuerdo qué le di. Este era el ejemplo, ¿no? Tiraba No, del dado. sí. Nunca, no sé. A ver. No, el ejemplo Sí. que había pasado era de la probabilidad con 2 dados. El Bueno, tema, bueno, de que salga uno exactamente. con Bueno. 1, 1 con 2, 1 Sí, con sí, sí. 3. Era ese. Era el ejemplo que está en la teoría. Entonces, ustedes tiran los dos dados y ven el resultado de la suma de los dos dados como los puntos a obtener. En consecuencia, acá tienen en ese cuadrito todas las combinaciones posibles de resultados. Esto es, que el primer dado salga 1 y el otro salga 1. Que el primer dado salga 1, el otro salga 2. Que el primero salga 1, el otro 3, 1, 4 y así sigue. Que el primero salga 2 y así sigue. O sea, tienen 36 resultados posibles, 36 combinaciones de esos dos dados que pueden ver en ese cuadrito de la pantalla. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Por lo tanto, el espacio muestral va a estar conformado por esos 36 resultados posibles, todos ellos equiprobables si los dados no están cargados. ¿Me siguen? Sí. El numeral de E del espacio muestral son 36. ¿Vamos bien? Les pedíamos calcular la probabilidad de sacar 7. Bueno, yo saco 7 cuando el primer dado es un 1 y el segundo es un 6. Pero también cuando el primero es un 2, el segundo es un 5, un 3 un 4, un 4 un 3, un 5 un 2 y un 6 y un 1. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Por lo tanto, ese suceso llamado sacar 7, el espacio, el conjunto de elementos de ese suceso, va a ser el 1, 6, el 2, 5, el 3, 4, estos 6 elementos. Acá escribí los elementos del espacio muestral, ¿ven? 1, 1, 1, 2, 1, 3, no es 11, es 1, 1. 1, 2, 2, 1, 3, etcétera, 6, 6. Estos son los 36 del espacio muestral. Si me refiero al suceso sacar 7, va a ser 1, 6, 2, 5, 3, 4, etcétera. En otras palabras, los casos favorables asociados al suceso en cuestión, esto es, sacar 7, son 6. 6 casos favorables sobre 36 posibles. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 7? En fracciones. 16. A la 6 sobre pelota. 36. 6 dividido 36. Bien. ¿Alguna duda? O sea, el problema, ¿cuál es la única dificultad que tiene? Establecer los resultados posibles, los que conforman el espacio muestral, o sea, los 36 que ven ahí en pantalla, y después establecer cuáles son los casos favorables, los que ven resaltados, los 6 casos favorables. Entonces, por Laplace, la definición clásica de probabilidad, tenemos 6 casos favorables asociados al suceso sacar 7 sobre 36 posibles. Probabilidad 6 sobre 36. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos a ver. ¿Todos entendieron? Porque ahora le voy a preguntar a Sí. algunos. A ver. Bien. A ver. Ignacio, Manzón, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 5? O sea, que la suma de los dados me dé 5. Vamos a ver. Sabemos que tenemos 36 casos posibles. ¿En qué casos, en qué combinaciones saco 5? Vos decime y yo los marco. Por ejemplo, para sacar 5, 4 y 1.
1 y 4, vamos a empezar así. Ah, 1 y sí, 4, perdón. ¿qué más? 1 y 4, después al revés 4 y 1, 3 y 2, 2 y 3, Y y punto. ya está. O sea, esta diagonal, fíjate. Sí. Ah, bueno, sí. 1 y 4, 2 y 3, 3 y 2, 4 y 1. O sea, ¿en cuántos casos entonces saco 5? En 5. Vamos de vuelta. 1, 2, 3, 4. Perdón, 4, 4. No, 4. Tengo 4 casos favorables. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 5? 0,11. Son 4 en 36. Sí. 2 en 18, 1 en noveno, Sí. 1 en 9, 0, 11. Genial. El porcentaje es 11,11. Sí, sí, es periódico. Bien. ¿Está claro? ¿Están de acuerdo con Ignacio? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Bueno. Laura. Raquel Laura Binsú. Acá estoy. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2? 2 sobre 30, perdón, 1 sobre 36. Perfecto. El único caso posible que saco 2 es que tenga 1 en el primer dado y 1 en el segundo. Por lo tanto, tengo un solo caso favorable dividido en 36, un 36avo de probabilidad. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. O sea, eso le va a dar 0,4, 0,3 y pico por ciento. Bien, y así siguiendo. La probabilidad de sacar 3. ¿Cuánto? 2 sobre 2 sobre 36. 2 36. sobre 36 y así sigue. Bueno, ¿alguna duda sobre este problema? No. O sea, la dificultad pasa por ver todos los casos favorables y establecer los casos posibles, perdón, y establecer cuáles son los favorables en cada suceso. Nada más, eso es todo. Una vez que lo presenta, por ejemplo, en un cuadrito, a mí me pareció que este cuadrito es la mejor forma de presentar todos los casos favorables, no sé ustedes qué piensan, todos los casos posibles y todos los casos favorables. ¿Les parece claro eso? Sí. 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 Entonces así se visualiza más fácil y bueno, inmediatamente se calculan las probabilidades. Bueno, vamos a terminar con la teoría. Después vamos a los trabajos prácticos. Estos temas no son fáciles. Van a tener que transpirar la camiseta. Esto que vimos de ayer para hoy es nada, es la punta del iceberg. Bueno, repasando lo que vimos ayer, teorema de la probabilidad total, la probabilidad de A unión B, A o B, que ocurra uno o el otro, la probabilidad de A a la probabilidad de B, menos la probabilidad de A y B simultáneamente. Si los sucesos son excluyentes, esto es 0, probabilidad de A más probabilidad de B. Y después ya avanzamos en lo último de esta etapa, que son los sucesos probabilísticamente independientes, o sea, cuando uno no condiciona el otro, entonces vemos que la probabilidad de A y B, A intersección B, es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y hoy, esto lo vimos ayer, vamos a lo último de esto, que son los sucesos probabilísticamente dependientes. Así que presten atención y después voy a tratar de echar un poco de luz con algún ejemplo. Esta es la probabilidad condicional, o sea, cuando la ocurrencia de un fenómeno, de un suceso, condiciona el resultado del otro. ¿Cómo se lee esta probabilidad condicional? Es la probabilidad de que ocurra el suceso A si ocurre el suceso B. Repito. La probabilidad de que ocurra el suceso A si ocurre el suceso B. Está condicionada. O sea, no es lo mismo la probabilidad de A si ocurre o si no ocurre el suceso B. Entonces, la probabilidad de A si ocurre el suceso B es igual a la probabilidad de A
y B, A intersección B, con respecto a la probabilidad de B. Probabilidad de que ocurra suceso A. Si ocurre suceso B, probabilidad de A y B respecto a la probabilidad de B. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos en una caja 7 bolillas blancas y 5 rojas. Se extraen 2 bolillas sin reponer. Esto es muy importante. Se extrae una y después la otra sin reponerla, porque si no la cosa es distinta. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad que las 2 bolillas sean blancas? Está claro que el resultado de la segunda extracción está condicionada por el resultado de la primera. Esto está muy claro. No es lo mismo la probabilidad de que la segunda sea blanca si la primera fue blanca o si no lo fue. ¿Por qué? Porque altera el espacio muestral. Entonces, vamos despacito con esto. ¿Cuál es la probabilidad de sacar blanca en la primera extracción? Bueno, recuerdo que tengo 7 bolillas blancas y 5 rojas. Tengo 12 bolillas en total. ¿Cuál es la probabilidad de blanca? ¿Casos favorables? 7 sobre 12. 7 blancos. 7 sobre casos posibles, que son 12. ¿Lo ven? ¿Alguna duda con esto? ¿Cuál es la probabilidad de sacar blanca la primera extracción? Hay 7 blancas, 7 casos favorables sobre 12 posibles. ¿Cuáles son los 12 casos? Que saque la primera bolilla, o sea, una de las 7 blancas, la segunda de las 7 blancas, la tercera de las 7 blancas, etc. Esos son los casos favorables. Los posibles son 12, porque hay 5 rojas también. Bien. Vamos a esta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar blanca en la segunda si saqué blanca en la primera? Esta es una probabilidad condicional. Entonces, fíjense lo que ocurre. Si saqué blanca en la primera, ¿cuántas bolillas blancas quedaron y cuántas bolillas quedaron en total? Si saqué blanca en la primera, ¿cuántas bolillas blancas quedaron? 6. 6. ¿Y en total Seis. cuántas bolillas quedaron? 11. 11. Por lo tanto, la probabilidad de sacar blanca en la segunda, si saqué blanca en la primera, son 6 casos favorables, las 6 bolillas blancas que me quedaron, con respecto a las 11 totales que me quedaron. ¿Me siguen? O sea, esa probabilidad condicional es muy fácil de calcular. Y observen que la probabilidad de sacar blanca en la segunda, si saqué blanca en la primera, no es más que una probabilidad condicional expresada por esta fórmula de Bayes. ¿Eso es igual a qué? A la probabilidad de sacar blanca en la segunda y blanca en la primera con respecto a la probabilidad de sacar blanca en la primera. Esto lo estoy haciendo más que aplicar la fórmula. En definitiva, de ahí voy a despejar lo que yo quiero saber. Lo que me están preguntando. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que las 2 bolillas sean blancas? Esto es, ¿cuál es la probabilidad de tener blanca en la segunda y blanca en la primera? Acá vamos a hacer una salvedad. Esto es lo mismo que decir cuál es la probabilidad de tener blanca en la primera y blanca en la segunda. Es lo mismo, ¿eh? Es la misma cosa. Por lo tanto, esto, que es mi duda, yo lo obtengo de acá. Del numerador de ahí. Paso probabilidad de blanca en la primera al otro miembro, despejo, y ya está. Madúrenlo un poquito. Bien. En todos estos problemas que se le van a presentar, ¿qué es lo importante? Tratar de escribir las preguntas, o sea, traducir ese enunciado en términos matemáticos. O sea, lo primero que quiero ver es cuál es la probabilidad de que las 2 bolillas sean blancas. Esto es, la probabilidad de tener blanca en la segunda y blanca en la primera, o lo que es lo mismo,
les dije hace un ratito, probabilidad blanca en la primera y blanca en la segunda. Eso es lo que me están preguntando. ¿Eso de dónde lo saco? De acá, de esta probabilidad condicional. Madúrenlo. Bien, ¿preguntas? Este ejemplo que viene no es bueno. Me parece que los va a complicar. Vamos a hacer un resumen y voy a armar, he armado acá, o estaba armando, un ejercicio que trata de echar luz sobre esto. Estas dos últimas cuestiones más complicadas en apariencia. Hay dos formulitas. Una para sucesos probabilísticamente independientes y otros para sucesos dependientes. Entonces, cuando la ocurrencia de un suceso no implica, no cambia la probabilidad del otro, de que ocurra el otro, esos sucesos son independientes. Y al revés, cuando la ocurrencia de un suceso condiciona la probabilidad del otro, esos sucesos son dependientes. Para los sucesos independientes, la probabilidad de que ocurra un suceso y el otro, simultáneamente, A intersección B, A y B, esto se traduce como I, es igual a la probabilidad de uno por la probabilidad del otro. En cambio, cuando hay dependencia, la probabilidad de A, si ocurre B, es igual a la probabilidad de A y B con respecto a la probabilidad de B. ¿Se entiende este brutal resumen? Vamos a verlo en un mismo experimento con una pequeña diferencia que van a ver cómo condiciona las cosas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2 ases de un mazo de 40 cartas? Con y sin reposición. Epa, ¿qué pasa con eso? Con y sin reposición. En un caso le están preguntando cuál es la probabilidad de sacar as en la primera extracción, ese as lo repongo, o esa carta la repongo, y vuelvo a sacar la carta, cuál es la probabilidad de sacar as en la segunda. As en la primera y as en la segunda. Esta es, escrito matemáticamente, lo que me está preguntando. O sea, ¿cuál es la probabilidad de sacar as en la primera y as en la segunda extracción? Ocurre uno y el otro. ¿Me siguen? Esto es lo mismo que probabilidad de sacar as en la segunda y as en la primera, es lo mismo. Ahora, en un caso yo repuse la carta y en el otro caso no. Entonces, vamos al caso donde repongo la carta. El resultado de la primera extracción, ¿condiciona la segunda? No. No, si repone la carta, no. No. No, no lo condiciona para nada. ¿Me siguen? ¿Todos ven eso? Sí, Sí. profe. Es como repetir el mismo experimento. No condiciona el resultado. Los sucesos son independientes. Entonces, ¿qué formulita creen que voy a poder usar para calcular esto que está acá, que es lo que me interesa? 2 sobre La 40 primera. por... La primera. O sea, ¿cuál es la probabilidad de sacar as en la primera y as en la segunda? Eso será la probabilidad de as en la primera por la probabilidad de as en la segunda, que dijimos que eran sucesos independientes. ¿Cuál es la probabilidad de sacar as en la primera extracción? 4 sobre 40. Tengo 4 ases, 4 casos favorables, sobre 40 cartas. La probabilidad de sacar as, según Laplace, es 4 de 40. En la segunda es lo mismo, porque he repuesto la carta que saqué. Entonces es como volver a repetir el experimento. ¿Me siguen? Sí. Ahí lo tienen, ¿ven? Probabilidad de sacar as en la segunda y as en la primera, esto reitero, de vuelta lo digo, es lo mismo que as en la primera y as en la segunda. Es igual a la probabilidad de as en la
primera por la probabilidad de as en la segunda. 4 sobre 40 por 4 sobre 40. Simplifico, un décimo por un décimo, un centésimo, 1% de probabilidades de que ocurra eso. ¿Alguna duda? No. 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 Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo no repongo la carta? Está claro que la probabilidad de sacar as en la primera extracción es la misma, es 4 sobre 40. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Pero la probabilidad de sacar as en la segunda está condicionada por lo que sucedió en la primera. ¿Me sigue? Sí. Por lo tanto, ¿en qué caso estamos acá? En la segunda fórmula. Sucesos dependientes. Porque uno condiciona el resultado del otro. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar as en la segunda? Si saqué as en la primera, es igual a la probabilidad de as en la primera y as en la segunda, con respecto a la probabilidad de sacar as en la primera. Entonces, ¿conozco la probabilidad de sacar as en la primera extracción? Sí, 4 sobre 40. ¿Conozco la probabilidad de sacar as en la segunda? No, porque está condicionada por la primera. Entonces, pero sí conozco cuál es la probabilidad de sacar as en la segunda si saqué un as en la primera. ¿Cuál es esa probabilidad? Si saqué un as en la primera, me quedaron ¿cuántos ases? 3. 3 y 39 cartas. O sea, la probabilidad de sacar as en la segunda, si saqué un as en la primera, es 3 sobre 39. ¿Todos ven esto? Sí, profe. Bien. Esa probabilidad es una probabilidad condicional, y esto es igual a la probabilidad de sacar as en la segunda y as en la primera, con respecto a la probabilidad de sacar as en la primera. Como lo que a mí me interesa calcular es esto, as en una y en la otra, despejo, y la probabilidad es 0,77. Una probabilidad menor a la anterior, es lógico que sea menor, porque quedaron menos cartas. Y bueno, ese es el resultado final. Fíjense que los dos multiplicandos que quedan al final, los dos factores, uno es igual, 440, pero el segundo cambia, 339 contra 440. Por eso la probabilidad es cada vez menor. Si generalizásemos esto, ¿alguien se atrevería a decirme cuál es la probabilidad de sacar as en la primera, sacar as en la segunda y sacar as en la tercera? Si repongo las cartas, primero, o sea, repitiendo la misma experiencia. Si Es repongo la misma. 4 4 sobre 40 las 3 veces. Exacto. O sea, la probabilidad es... 1%. No. 1% si saco dos repeticiones, ¿sí? El 4. Generalizando esto, ¿cuál es la probabilidad de sacar 3 veces as? 2%. Reponiendo la carta. 0,1. 0,1%, 1 por 1000. ¿Por qué? Porque es 4 sobre 40 por 4 sobre 40 por 4 sobre 40. O sea, tendría mucha suerte aquel que saca una carta, es un as. Mezclo, de vuelta. Saca otra carta, es un as. Mezclo, de vuelta. Saco otra carta, otra vez es un as. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra eso? 1 sobre 1000. 1 por 1000 o 0,1%. ¿Lo ven? Sí. En Sí. cambio, generalizando esto que está acá, ¿cuál es la probabilidad de que saque un as?
Con el mazo así como quedó, saco de vuelta otro as. Con el mazo así como quedó, saco de vuelta otro as. Puede ser 1 dividido 24/70, porque A ver, la vamos segunda a ver sería 2 cuáles sobre son los 38. multiplicandos. El primero 4 sobre 40, Sí, después Sí. 3 sobre 39 y después 2 sobre 238. Y me queda 1 dividido 24/70. O sea, altísimamente poco probable que eso ocurra. Sacar 4 ases seguidos sin reponer, a ver si tengo... No, yo creía que lo tenía. Un segundo, ¿eh? Bueno, creo que les había puesto un ejemplo en algún lugar, pero no. Acá está. Bueno, miren. Esto creo que está en el campus. Entonces ahí sí, justamente el mismo ejemplo. Entonces, también, en una baraja de 40 cartas se traen 2 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de traer 2 ases? Bueno, el primer ejemplo es el de sucesos independientes, ¿ven? La probabilidad, o sea, estoy reponiendo la carta, ¿no? Probabilidad de sacar as en la primera y as en la segunda, es la probabilidad de as en la primera por la de as en la segunda, 1 sobre 100, que es lo que calculamos hace un ratito. Para sacar 3 ases, o sea, as en la primera, as en la segunda y as en la tercera, 440, 440, 440, 1 sobre 1000, esto es lo que dijimos hace un ratito. En los sucesos dependientes, en lo que vimos hace un rato también, recordamos, despejamos de acá, voy a calcular esto, probabilidad de as en la segunda y as en la primera, me va a quedar 4 sobre 40 por 3 sobre 39. Esto es la probabilidad de as en la primera por la probabilidad de as en la segunda si saqué as en la primera. Un poco menor que la anterior, que era 1%, es 1 sobre 130. Hasta acá lo que vimos hace un ratito. A ver si le sale este. ¿Cuál es la probabilidad de sacar el primer as en la segunda extracción? Saco una carta. La primera, ¿qué pasó? ¿Fue un as? No. No, la primera carta no fue un as, la segunda carta recién fue un as. Entonces yo eso es lo que quiero calcular, la probabilidad de que ocurra eso. Entonces fíjense que eso lo puedo plantear así. ¿Cuál es la probabilidad de sacar as en la segunda si no saqué as en la primera? Le puse así, no as en la primera. Esa probabilidad condicional, que la conozco, la puedo calcular muy fácilmente, es igual a la probabilidad de sacar as en la segunda y no as en la primera, esto es lo que quiero calcular, esto es lo que me están preguntando, con respecto a la probabilidad de no sacar as en la primera. Fíjense, lo único que desconozco es esto, justamente lo que me pregunta el problema. ¿Conozco la probabilidad de sacar as en la segunda si no saqué as en la primera? Claro que la conozco. A ver quién me la dice. Puede ser 4 sobre 39 si no repones la carta. A ver qué les parece a los demás. Sí, 4 sobre 39. Claro, Sí, 4 me sobre quedaron los 4 ases porque la primera no fue as, la primera extracción no fue as, y me quedaron 39 cartas. 4 de 39, como bien dice el compañero. ¿Cuál es la probabilidad de no sacar as en la primera? ¿Cuántas cartas no son ases? 36. 36. 36 de 40 en total. Caso favorable 36, es una probabilidad alta. La probabilidad de no sacar as. Entonces, bueno, ahí despejo. La probabilidad de sacar as en la segunda y no sacar as en la primera es igual a 36 sobre 40 por 4 sobre 40, 12 sobre 36.
12 veces más grande que el caso anterior. Era 1 sobre 36. ¿Por qué? Porque recién saqué una hace la segunda. Otro ejemplo, del mismo tenor. ¿Cuál es la probabilidad de no sacar ningún as? Esto es la probabilidad de no sacar as en la segunda y no sacar as en la primera. O sea, despejando de la probabilidad condicional, eso va a ser igual a la probabilidad de no sacar as en la primera por la probabilidad de no sacar as en la segunda si no saqué as en la primera. Probabilidad de no sacar as en la primera, 36 sobre 40. La probabilidad... ¿Perdón? Por la probabilidad de no sacar as en la segunda si no saqué as en la primera, que es 35 dividido 39. Ya que me quedaron 35 cartas que no son ases, con 39 cartas en total. La probabilidad es alta, obviamente, 105 sobre 130. Entonces ven como de a poco se empieza a hacer la luz. Esto implica una familiarización con las fórmulas matemáticas y con la forma de escribir probabilidades. Cuesta mucho, porque no tiene nada que ver con lo habitual en ustedes. En algún momento se van a perder, van a decir, esto es un quilombo, un batete, no entiendo, que se me empiezan a mezclar, no qué sé yo, todo lo que les estoy diciendo. Entonces hace falta tomar un poquito de calma, retomar de a poco. Hay que transpirar la camiseta. Les espera un fin de semana, probabilísticamente hablando, complejo, sobre todo para aquellos que les cuestan matemáticas y todo lo relacionado a ella, porque hacer uso de esta nomenclatura, ubicarse los problemas en las fórmulas y todo eso, es complicado. Es complicado. Si no hacen todo este proceso y si no vienen con las dudas la clase que viene, estamos jodidos. Estamos muy jodidos, porque se van a perder por completo. Ahora, si hicieron todo el proceso, se trabaron, creen que no saben porque se les trabó, están haciendo el proceso que tienen que hacer. Están equivocándose, están echando luz sobre aquello que no saben, por lo menos tienen claro qué es lo que no saben, y entonces los pueden consultar. A la clase siguiente, cuando lo ponemos en común, se avivan, entienden todo. Ahora, si no hacen, si copian lo que hizo el compañero, peor aún, entonces ahí no te tiro nada. ¿Pueden consultarse entre ustedes? Sí, claro, deben consultarse entre ustedes. Es muy bueno hablarlo entre ustedes. A ver, ¿qué pasó? No me sale, ¿qué te dio, qué no te dio? Eso es fantástico. Eso ayuda muchísimo. No solo no tengo ninguna objeción, aliento a que hagan eso. Pero no simplemente que le pasen todos los ejercicios. Che, me pasaron todos los ejercicios, no sirve para nada. Sirve intentar hacerlos y que el compañero en todo caso le ayude o incluso hasta le pase el ejercicio para que el otro entienda de qué se trata. Pero si no se enfrentan solo a las dificultades, están jodidos. Están jodidos. Bueno, ahí les puse un ejemplo más, para que lo piensen, está resuelto, eso ya sería como el sumo del sumo del sumo. Pero bueno, no los quiero agobiar ahora con eso. Con esto termina la teoría de esta unidad. Teoría que van a tener que leer varias veces y tener siempre a mano, recomiendo impresa, para consultar las fórmulas. Que verán que no son tantas las fórmulas, no son tantas. Incluso después, a medida que vayan avanzando en esto y empiecen a tener familiaridad con el uso de estas fórmulas, vamos a hablar un poquito más de ellas, de dónde salen, etcétera, etcétera. Van a ver que no es tan difícil,
que en definitiva esto pasa por entender proporciones. ¿Se acuerdan de matemáticas? Los que cursaron conmigo, la insistencia que les daba a esto de entender las proporciones, porque tiene que ver con su actividad. Entender esa relación entre casos favorables y posibles, esa relación entre dos cantidades, es importantísima. Esto se puede pensar todo como porcentajes. Pero bueno. ¿Qué van a tener que hacer para la clase que viene? 2 trabajos. Uno terminado y el otro encarado porque se presenta al día siguiente. El trabajo práctico 5 tiene 3 partes. La primera y la segunda son las que tienen que encarar la semana que viene. Los ejercicios, hay uno de los, no sé si ahí, pero si no se los mando, uno que tiene estas ayudas, esto que está resaltado en amarillo, pues son ayudas, me parece, necesarias para los primeros ejercicios, donde ustedes están familiarizándose con toda esta escritura matemática, esta escritura de probabilidades, y bueno, eso lleva un tiempo. Bueno, acá, bueno, cálculo de probabilidades, se tiran 2 monedas, cuál es la probabilidad que salgan 2 caras, 2 secas, una cara y una seca. Entonces ahí hay una guía. En el caso de las monedas, ven que el espacio muestral, siendo el experimento el resultado de arrojar 2 monedas, ¿cuáles son los resultados posibles? Que salga cara a cara, cara seca, seca cara y seca seca. O sea, hay, el numeral de E, ¿cuántos casos posibles hay? ¿Cuántos casos posibles? 4 casos posibles, equiprobables todos. 4 casos posibles. Si el suceso A es sacar 2 caras, ¿cuántos casos favorables en los que saco 2 caras tengo? La única posibilidad de sacar 2 caras es que saque cara y cara. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno. Un caso favorable. El numeral de ese suceso, sacar 2 caras, es 1. Un caso favorable. ¿Cuál es la probabilidad de A? ¿Me están siguiendo? 1 de 4, ¿o no? 1 de 4, un cuarto. ¿Sí? Sí. Bueno. En cambio, ¿cuál es la probabilidad de sacar una cara y una seca? Está claro que eso ocurre, es lo que le están preguntando acá, ¿ves? Estoy traduciendo, todo esto es para traducir a la nomenclatura matemática y posteriormente hacer el cálculo de lo que le piden. Si le piden cuál es la probabilidad de sacar una cara y una seca, vamos a suponer que eso lo denominamos C, suceso C, esto es sacar una cara y una seca, vemos que hay 2 casos favorables. Uno en que salga la primera moneda cara y la segunda seca, y la otra al revés, que salga la primera seca y la segunda cara. ¿Están de acuerdo? O sea, tengo 2 casos favorables sobre 4. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una cara y una seca? 2 dividido 4. 2 sobre 4. 4. También otra forma de calcular esto sería pensarlo como sucesos independientes, ya que el resultado de una moneda no, de lo que sale de la tirada de una moneda, no incide en el resultado de la otra. Entonces podría pensar cuál es la probabilidad, en el caso de cara y cara, cuál es la probabilidad que salga cara en la primera y cara en la segunda. Los sucesos son independientes. Entonces, la probabilidad que salga cara en la primera moneda, ¿cuánto es? Tiro una moneda, ¿cuál es la probabilidad que salga cara?
50%. Un medio, 50%. Ah, un medio, perdón. Sí, un medio, sí, 50%. ¿Cuál es la probabilidad que salga cara en la segunda? Un medio 50%. también. Como son sucesos independientes, un medio por un medio me da un cuarto, lo mismo que antes. Entonces, ya sea pensado así o pensado así, el resultado es el mismo. Otro problema, se lo dejo para que sigan haciendo. ¿Cuál es la probabilidad que al levantar una ficha de dominó, que tiene 28 fichas, recuerda cómo es el dominó, obtenga esto que está acá? Bueno, calcúlenlo, un número de puntos mayor que 9. ¿Cuándo tenemos? ¿En qué fichas o cuántas fichas ocurre que tenemos un número de puntos mayor que 9? ¿Se acuerdan la ficha de dominó? Que estaba partida al medio y tenía de un lado un número y del otro el otro, del 1 al 6. Yo del dominó, profe, mucho no me acuerdo. Ah, por lo menos alguna vez la vieron, ¿no? Bueno, Sí, sí. Si Está son bien. 28 fichas, se tiene que multiplicar por 2, ¿puede ser? a ver. Porque la Pero posibilidad de los números. 28 fichas implica 28 casos favorables. Ah, A ver, si el suceso A es obtener un número de puntos mayor que 9, ¿en cuántos casos ocurre eso? Por ejemplo, si tengo 1 y 6, el resultado es 7, no da. Si tengo 2 y 6, el resultado es 8, no da. Si tengo 3 y 6, el resultado es 9, tampoco da, porque el número de puntos tiene que ser mayor que 9. O sea, ¿cuándo ocurre eso? Y ahí se fija. Que sea 6-6, que sea 6-5, ¿me sigue? Que sí, sea sí, 6-4. Entonces cuento la cantidad de veces que ocurre eso, esos son los casos favorables, o sea, el numeral de A, la cantidad de elementos que tiene ese suceso A, lo relaciono con el total, que son 28 y ya está. Bueno, listo, arrancan. En el 2 tienen lo mismo. Recién después de hacer el 1 arrancan con el 2. Este está más basado en los sucesos probabilísticamente independientes y los dependientes, en estos dos. Está basado en eso, por eso hay una pequeña introducción, hay una guía para hacerlo. O sea, primero arranqué con el 5, después seguimos con el 6. Tienen los resultados, en el caso del segundo. Ahí ven el 5 sin guía y acá ven el 5 con guía. ¿Cómo arrancan ustedes? Siempre con esto. Siempre con esto. Arrancan así, tal cual el parcial, lo miran, intentan hacerlo. Si no les sale, o incluso después de que les salga, recién ahí van y miran la guía. La guía tiene alguna orientación. Acá orientación general. ¿Ven? Algo que les permite, si están un poco perdidos, empezar a ubicarse. Pero no arranquen por la guía. De vuelta, no arranquen por la guía. Háganlo sin la guía. La clase del jueves que viene vamos a dedicarla a poner esto en común y ayudar a los desesperados. Que lo va a ver. Que lo va a ver. Bueno, ya estamos en hora, no me quiero retrasar. Prendan las cámaras, por favor.